Bienvenidos a .NET. Una de las estructuras de datos más utilizadas en programación, ya sea en JavaScript, en Java o en cualquier otro lenguaje, son los arrays. Los arrays tienen un conjunto de métodos que nos van a permitir subir un nivel de abstracción y no estar reinventando la rueda constantemente. En este vídeo vamos a presentar 7 de los métodos de array que debes conocer para trabajar en tu día a día, tanto en backend como en frontend. Los vamos a ver en JavaScript, pero puedes buscar sus versiones equivalentes en el lenguaje de programación que quieras. Así que, ¡comencemos! El primer método que vamos a presentar es el método includes. Este método lo que nos retornará es un valor booleano indicando si el elemento se encuentra en el array o no. Antes de ver el uso del método del array, vamos a escribir el código equivalente a lo que hace este método para que cuando nos encontremos en la circunstancia de estar desarrollando este método, recordemos que ya tenemos la implementación de manera nativa en el propio interfaz de los arrays. Además, que nos va a permitir comprender qué hace en sí este método para poder hacer uso del mismo de una manera adecuada. Así que si tenemos, por ejemplo, un array de frutas, donde en este array tenemos una pera, un plátano y una fresa, deseamos construir un método llamado includes, el cual, dado el array que contiene los elementos y el elemento que deseamos buscar, pues nos va a retornar o true o false, ¿vale? Bien, pues el método includes que nosotros programaríamos debería inicialmente recorrer el array e ir comprobando si se cumple la condición en cada una de las posiciones. Por tanto, el método resultante sería tan sencillo como tener un bucle while con una sentencia if que nos retornaría el valor true si lo encontramos, y en el otro caso, si se acaba de recorrer todo el array, finalmente nos retornaría el valor false. Podemos comprobar cómo nuestro método retorna los valores true cuando se busca por el plátano y por la fresa, por ejemplo, y cómo nos retorna el valor false cuando se busca por la sandía, la cual pues obviamente no está en el array. Una vez que hemos comprendido qué hace el método includes, podemos comprobar cómo este método ya lo tenemos como parte del conjunto de métodos de array para poder hacer uso del mismo. Es decir, solamente tenemos que escribir el nombre del array, en nuestro caso pues sería fruits, y a continuación invocar el método includes, pasándole un único argumento, que será el elemento que queremos buscar. Podemos ver en nuestro ejemplo que si buscáramos, por ejemplo, de nuevo por la fresa, este método nos retornará el valor true. Y por otro lado, si hacemos lo mismo pero buscando una piña, obtendremos el valor false. Como podemos ver, estamos subiendo un nivel de abstracción, puesto que en lugar de programar la comprobación si existe elemento en un array, estamos haciendo uso de un método nativo en la propia estructura de datos. Esto nos va a facilitar muchísimo el trabajo, puesto que además que nuestro código va a quedar mucho más mantenible para el futuro. El siguiente método que vamos a presentar es el método find. Este método, a diferencia del método includes, retornará el elemento en caso de que exista en el propio array o el valor undefined en caso de que no exista. No obstante, si realizamos la implementación de lo que sería el método find, podemos observar que el principal cambio en nuestra implementación es que retornamos el elemento en caso de encontrarlo o el valor undefined en lugar de devolver un valor booleano. El método find retornará siempre el primer elemento que satisfaga la condición. En caso de que hubiera varios que satisfacen la condición, el método retornará el primero, puesto que en realidad es un bucle while que se corta la ejecución en el mismo momento que localiza el elemento que satisface la condición. No obstante, lo interesante es ver el método que nos proporciona la estructura de datos array. Para hacer uso de este método deberemos invocarlo directamente sobre la estructura de datos. En nuestro caso, pues sería fruits.find. Pero el argumento no es un elemento como tal, sino que va a ser una callback o función. En este caso particular, estamos pasando una fat arrow, de la cual os recomiendo que vayáis a ver los vídeos que ya tenemos dedicados a las mismas. Es decir, tenemos 2 vídeos hablando sobre las fat arrow en JavaScript. Bueno, volviendo al tema. En esta función, observad que tenemos
un primer argumento, fruit, el cual corresponde a cada una de las frutas que están en el array frutas. Y a continuación, fijaros que el cuerpo de la fat arrow corresponde a una comparación en la que se comprueba si la fruta es igual a la fresa. Es decir, el método find recibe una callback o función la cual se ejecutará para cada uno de los valores que están contenidos en el array, y en el momento que se retorne un valor truthy o de verdad, el método retornará dicho valor, pues lo dará como encontrado, ¿vale? Bien, pues en nuestro caso concreto estamos buscando la fruta que sea la fresa, pues cuando esto sucede, la callback retornará el valor true y por tanto el método find dará por encontrado el objeto. Por otro lado, vamos a comprobar que si el valor no se encuentra en el array, el método find retorna el valor undefined. Esto lo podemos comprobar simplemente buscando la piña en el array. Fijaros que solamente hemos cambiado el valor a buscar en la callback. Los métodos de array ganan utilidad cuando en lugar de estar trabajando con valores simples, empezamos a trabajar con objetos. Vamos a ver un ejemplo un poco más interesante. Imaginad que tenemos un array de películas en las que encontramos objetos películas que tienen los atributos tales como ID, título, año de publicación y puntuación. En este ejemplo podríamos querer buscar una película por alguno de los atributos de la misma. Así que lo que vamos a hacer es invocar el método find de la estructura de datos movies y aquí la callback que pasamos como argumento para cada una de las movies es muy parecida a la que estábamos usando en el ejemplo anterior de frutas, pero la comprobación la vamos a realizar sobre el atributo que queremos hacer la comparación. En nuestro caso concreto, pues sería el título de la película. Observar además que el método find nos retorna la película, en la cual el título coincide con el que estamos buscando, es decir, no retorna el atributo, sino retorna el objeto completo. En el siguiente ejemplo vamos a buscar una película por puntuación, pero para simplificar un poco la verbosidad de la callback podemos hacer uso de la desestructuración del objeto, de tal modo que no trabajamos con el objeto movie, sino que desestructuramos el objeto movie y nos centramos en el atributo puntuación, del cual solamente estamos buscando aquellas películas que satisfagan la condición de que su valor sea el de 8.0. El siguiente método que vamos a presentar es el método sum. Este método retorna un valor booleano si alguno de los elementos del array satisfacen una determinada condición, retornará true. Esta condición vendrá definida por una callback o función, de modo similar a lo que como ya hemos visto con el método find. Así que si tuviéramos un array de números como el que se muestra, por ejemplo los elementos 1, 2 y 3, deberíamos definir varias funciones que determinen una determinada condición, como puede ser la función isEven o isZero, que lo que hacen es definir si un número es par o si un número es cero. Observad que estas funciones lo que están haciendo es retornar un valor booleano dado un único número. Bien, pues la función sum que definimos recibirá el array de números y la función que determina la condición. El código asociado a esta función es bastante sencillo, puesto que tendríamos de nuevo un bucle while en el cual se recorre el array de valores y la comprobación en este caso sería la propia ejecución de la función que hemos definido. En este caso la hemos definido como callback. O bien, esta sería isEven o isZero. Y en caso de que se satisfaga, pues la función retornará el valor true. En otro caso, que ninguno de los elementos satisfaga la condición, pues la función retornará el valor false. De este modo podemos comprobar que la función sum, cuando se le pasa como argumento la función isEven, retorna true, porque alguno de los valores cumple con esta condición, mientras que si se le pasa como argumento la función isZero, retornará el valor false, porque ninguno de los valores cumple la condición de ser cero. Bueno, pues en lugar de usar nuestra implementación para comprobar el método sum, vamos a usar directamente como uno de los métodos que proporciona la estructura de datos array. Fijaros que es tan sencillo como invocar el método sum y pasar como argumento la función que establece la condición.
Por supuesto que podríamos haber definido en la propia invocación de SON la función, lo que se conoce como una función anónima, pero ya que la teníamos definida previamente para el ejemplo anterior, podemos hacer uso de la misma. Al igual que con el método find, este método es bastante más útil cuando el array está compuesto por objetos. Si volvemos a nuestro ejemplo de películas, podemos comprobar si alguna de las películas tiene un título concreto. En este caso, pues vamos a definir una función en el mismo momento, es decir, una función anónima, en el que el valor nos retornará false debido a que hay una diferencia entre mayúscula y minúscula en el título de la película. Lo podemos arreglar rápidamente. El siguiente método es el método every. Este método retorna un valor booleano, ¿verdad?, si todos los elementos del array satisfacen una determinada condición. Esta condición, al igual que el método SON, se define en una función, ¿vale? Así que, en este caso, pues mantenemos el ejemplo de tener un array de números y definimos dos funciones, isEven, que ya la teníamos en el ejemplo anterior, y otra que nos permite comprobar si un número es menor que 5. La implementación de la función every es muy parecida a la del SON, salvo que la condición cambia, puesto que ahora, si algún elemento satisface la condición planteada de la callback, el método retornará false. En caso de que todos los elementos satisfacen la condición, pues se retorna true. Así que este método se utiliza del mismo modo que usaríamos los métodos anteriores. En nuestro caso concreto, pues invocaríamos el método every del array del número con la función isEven y podemos comprobar que el valor retornado es false, puesto que no todos los elementos satisfacen la condición de ser par. Bien, pues por otro lado, si la función pasada como argumento es la que nos indica si el número es menor que 5, podemos ver como el valor retornado es true, debido a que los valores que contiene el array son 1, 2 y 3 y todos satisfacen la condición de ser menor que 5. Pasamos a ver este método con el ejemplo de las películas. En este caso, queremos saber si todas las películas tienen una puntuación superior a 8. Para eso, invocamos el método every con la función anónima que toma cada una de las películas y comprueba si su atributo puntuación es mayor que 8. El valor retornado es true, puesto que todos los objetos del array movie su puntuación es superior a 8. Ahora, si hacemos un pequeño cambio y ponemos el valor a 8.5, podemos ver que nos retornará false debido a que tenemos una película que su puntuación es 8.3 y por tanto no todas las películas satisfacen la condición. El siguiente método es el método filter. Este método, a diferencia de los anteriores que retornaban o un elemento o un valor booleano, este va a retornarnos un nuevo array. Este nuevo array retorna nuevos elementos que no están vinculados directamente con los del array sobre el que se invoca el método. Además, este nuevo array está compuesto por un subconjunto de los elementos del array sobre el que se invoca el método filter, de manera que son solo aquellos elementos que satisfacen una determinada condición. Para comprender el funcionamiento de este método, creo que lo mejor es que veamos su implementación, de lo que realiza internamente. Si os fijáis, en nuestro ejemplo tenemos un array de frutas en la que está compuesto de nuevo por pera, plátanos y fresas. Además, vamos a definir dos funciones que nos retornarán el valor booleano de saber si una fruta es una fresa o no es una fresa. Es decir, que la función es fresa retorna el valor true o false en función de si la fruta es una fresa. Y por otro lado, tenemos la función complementaria que nos indica si una fruta no es una fresa. Así que el método filter en la primera ejecución retornará un nuevo array en el cual estarían todos los elementos del array fruta que sean una fresa. En nuestro caso, solo tenemos una fresa y el nuevo array estará compuesto por un único elemento. Por otro lado, la segunda ejecución retornará un nuevo array en el cual estarán todos los elementos del array fruta que no sean una fresa. Bien, pues el método filter estaría implementado de nuevo por un bucle, en este caso for, en el cual se iría comprobando si cada uno de los elementos del array satisfacen la condición definida en la función callback y en caso de que lo satisfagan se incluiría en el nuevo array que será el que se retornará finalmente. Obviamente, en caso de que no, pues no se incluye este elemento dentro del array.
Por otro lado, si ningún elemento satisface la condición de la callback, el método retornará un array vacío. Una vez comprendido el funcionamiento de filter, el uso es bastante sencillo, puesto que vuelve a ser simplemente invocar el método filter sobre el array fruits, pasándole como argumento la función que define la condición que hay que aplicar en el filtro. Bien, podemos ver cómo el resultado es el mismo que el de nuestra implementación, pero por supuesto es mucho más adecuado el uso de la función nativa de arrays. Pasamos ahora a ver el uso de filter, pero en nuestro ejemplo de películas. Si deseamos filtrar las películas por aquellas en las que la puntuación sea mayor que 8,5, simplemente tenemos que usar el método filter y definir, en nuestro caso, una función anónima en la cual se define que queremos seleccionar las películas en las que el atributo rating sea mayor que 8,5. Observad que este nuevo array está compuesto por dos películas, que son justamente aquellas en las que su puntuación es superior a 8,5. Recordad que los objetos del nuevo array son instancias diferentes a los objetos del array movies. El método que vamos a presentar ahora es el método map. Este método, al igual que filter, retorna un nuevo array con nuevos valores diferentes a los que están contenidos en el array sobre el que se está invocando este método. Este método retornará un array de la misma longitud que el array sobre el que se invoca. Los elementos del nuevo array son una transformación de los elementos del array sobre el que se invoca. Esta transformación pues es definida en la función que recibe el método. Vamos a verlo con un ejemplo para comprenderlo mejor. Así que tenemos un array de números con los elementos, en este caso 1, 2 y 3. Además definimos una función que vamos a llamar mult2, que lo que va a hacer es, dado un número, va a retornar el valor de multiplicar dicho número por 2, es decir, es la transformación de multiplicarlo por 2. La implementación del método map consiste en crear un nuevo array y recorrer el array sobre el que se invoca el método e ir aplicando la función de transformación a cada uno de los elementos que están en el array. Finalmente se retorna el array resultante de la transformación y en este método siempre el array resultante tendrá como longitud la misma que el array sobre el que se ha invocado. Si os fijáis, el resultado de aplicar el método map sobre el array numbers, vemos que el array de los elementos 1, 2 y 3 se han transformado en un nuevo array que contiene los elementos 2, 4 y 6. Por supuesto, la invocación de este array de manera nativa es exactamente igual que en los métodos anteriores. Simplemente invocamos el método map sobre el array que queremos aplicar y le pasamos como argumento pues la función de transformación para cada uno de los elementos del array. Veamos otro ejemplo de transformación en el cual, si tenemos nuestro array de frutas y quisiéramos crear un nuevo array en la que todas las frutas fueran la fresa, es bastante sencillo, como podéis ver. Bueno, pues ahora pasamos a ver este método con nuestro ejemplo de películas. Si queremos tener un nuevo array en el que solamente tengamos los títulos de las películas, esto lo conseguimos haciendo uso del método map, puesto que cada movie lo que queremos es retornar la propiedad título de cada una de ellas, es decir, queremos aplicarle una transformación al objeto. Del mismo modo, podemos hacer uso de desestructuración en la función anónima para trabajar directamente con los títulos de las películas, quedando bastante simple la función anónima a aplicar en el método map. El último método que vamos a presentar es el método reduce. El método reduce retorna un único valor. Este valor puede ser un tipo simple, un número, un string, un booleano, un array o un objeto, pero solo se retornará un único valor a partir del array sobre el que se aplica. Este método recibe dos parámetros. El primero es la función que se utilizará para construir el único valor que se retornará y un valor inicial desde donde se comienza a generar este único valor. En cada una de las iteraciones en las que se recorre el array sobre el que se invoca, se realizará una transformación u operación y se retornará el valor acumulado en dicho paso. Es mejor que veamos este método con un ejemplo, puesto que se va a comprender si se puede ver visualmente. Así que
imaginad que tenemos un array de números, 1, 2 y 3, y lo que vamos a hacer es retornar la suma de todos los valores del array. Es decir, vamos a reducirlo a un único valor. El contador de números deberá comenzar en 0, por lo tanto, el valor inicial será 0. Este argumento no es obligatorio, pero lo recomiendo, puesto que en algunas ocasiones puede haber un comportamiento inesperado. Así que el segundo argumento del método reduce es el valor inicial, y en nuestro caso es 0. El primer argumento es la función que nos va a ir reduciendo el array en un único valor. Esta función pues tendrá dos parámetros. El primer parámetro es el denominado acumulador o valor anterior, y este primer parámetro es el estado actual del valor o el elemento que estamos reduciendo. El segundo parámetro es el elemento actual de la iteración del método reduce, es decir, inicialmente el valor de previous será el valor inicial, 0, y el valor de current será 1. En la siguiente iteración, el valor de previous será el valor que retornemos en la función callback, y el valor de current será el siguiente valor del array, que en nuestro caso será el valor 2. Así que si nos fijamos en el cuerpo de la función, podemos ver que lo que estamos haciendo es retornar la suma de previous y current. Es decir, en la primera iteración se realiza 0 más 1 y se retorna 1. En la segunda iteración el valor previous es 1 y el de current es 2 y se retorna el valor 3. Finalmente, en la última iteración, previous tendrá el valor 3 y current tendrá el valor 3, pues es la última posición del array, y el resultado final del método es 6. Es decir, que hemos reducido el array numbers a un único valor. Bien, pues vamos ahora a verlo en el ejemplo de películas. En este caso queremos retornar la suma de las puntuaciones de todas las películas y un nuevo array con todos los actores de las películas, es decir, tenemos dos ejemplos diferentes. Comencemos por el primer ejemplo, que es muy parecido al que hemos estado realizando anteriormente. En este caso, el método reduce irá acumulando las puntuaciones de cada una de las películas. Los valores previous será el valor de las puntuaciones de manera acumulada en cada una de las iteraciones, mientras que current será cada una de las películas según la iteración en la que se esté realizando. El resultado final será 22.1, es decir, hemos reducido el array a un único valor. El siguiente ejemplo es un poco más complejo y vamos a hacer uso del operador split de los arrays. En cada una de las películas observar que se han agregado un elenco de actores y lo que queremos es obtener un nuevo array con todos los nombres de los actores que han participado en las películas. Es decir, queremos reducir el array a un único valor, que será un array que contiene las cadenas de caracteres con los nombres de los actores. Pues lo primero que tenemos que hacer es definir el valor inicial, el cual en este caso será un array vacío, y en cada una de las iteraciones del método reduce lo que vamos a hacer es concatenar el array previous, que inicialmente es un array vacío, pero que en cada iteración tendrá valores de los actores de las películas que ya se han ido recorriendo. En este caso con el array cast que tiene cada una de las películas. Para realizar la concatenación de los arrays, lo que vamos a hacer es uso del operador split para desestructurar cada uno de los arrays en una lista de elementos que añadiremos a un nuevo array, que lo vamos a construir haciendo uso del constructor de array que está simplificado en los paréntesis directamente. De esta manera conseguimos pues nuestro objetivo, que es tener un array con todos los nombres de los actores. Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la presentación de estos 7 métodos de array básicos. Existen más métodos de array y poco a poco se van a ir añadiendo más en cada una de las especificaciones anuales de ECMAScript. No obstante, os hemos presentado los principales métodos y el verdadero potencial de estos métodos es la combinación de los mismos para conseguir resultados sorprendentes. Si te ha gustado este vídeo y quieres que hagamos un vídeo en el que profundicemos en estos métodos o en cualquier otra temática, no dudes y déjanoslo en los comentarios. ¡Hasta luego!